Cuando hablamos del barco Éxodo, dos barcos Éxodo nos vienen a la mente. El barco Éxodo, del que Leon Uris escribió un famosísimo libro que fue bestseller por muchas décadas, y posteriormente una película que muchos de ustedes han de recordar, y que este libro toca apenas el verdadero episodio del barco Éxodo. Y los otros que tenemos en la mente, si alguna vez en los colegios donde cursamos la secundaria o la preparatoria nos hablaron de lo que fue el movimiento de Aliyah Bet, y cuyo símbolo y emblema es el barco Éxodo. Tan emblema y tan emblemático es el barco que mucha gente cree que Aliyah Bet solamente se trató de un barco, cuando en realidad fueron muchos barcos, como lo que ustedes van a ver adelante. ¿Cuándo sucedió esta historia? Pues fue cerca del término del mandato inglés, que fue la forma de gobierno de los países que estaban originalmente en el Imperio Otomano y que pasaron a ser parte del Imperio Inglés, y que estuvo vigente hasta 1947, año que fue trascendental en la vida del pueblo judío. También se dice que el barco Éxodo no es que haya unificado, sino que involucró a la comunidad israelí, que entonces era Palestina, más los judíos de Europa, que son los principales protagonistas de esta plática, y mucho tuvieron que ver los americanos, tanto en Estados Unidos, muchos voluntarios americanos que tuvieron que ver con el episodio, y 3 personajes mexicanos que tuvieron una parte muy importante en este episodio. Esta es la historia que también nos toca muy de cerca a mi familia, porque fue un importantísimo capítulo en la vida de Shmuel Schiller, Zichrono Libraja. El Éxodo, si lo queremos poner en grandes términos y en una definición muy precisa y muy corta, decimos que fue el barco que llevó inmigrantes judíos de Francia a Palestina, y con eso queda perfectamente definido. Pero nosotros nos vamos a ir un poquito más allá. ¿A quiénes transportó? Pues transportó a los emigrantes que eran sobrevivientes de los campos de concentración y que no tenían visas, no tenían un certificado legal para hacer esta inmigración a Palestina. Éxodo fue el mayor intento. Hubieron muchos barcos, muchísimos intentos de estos traslados ilegales a la Palestina de entonces, pero el que fue el trascendental y que quedó como el emblema y como el símbolo de lo que es la Aliyah Bet y lo que representa la inmigración irrestricta a Palestina. Su nombre, su historia y el barco también se ganaron un lugar en la historia del pueblo judío. Mucho se ha escrito sobre este barco y sobre estas travesías, pero el que a mí me llama mucho la atención y me gusta es un libro que escribió Ruth Gruber, que ella fue sobreviviente, pasajera de este barco y después fue historiadora, y escribió un libro que se llama The Ship That Launched a Nation, el barco que hizo surgir una nación, y es de Ruth Gruber. Los sobrevivientes. ¿Quiénes son estos sobrevivientes? En hebreo se llaman Sheirita Plitá, que viene siendo los remanentes, el saldo, lo que sobró. En inglés hay varios comentarios de cómo ellos se sintieron y que no necesitamos ahondar. Todos nosotros sabemos lo que vivieron y lo que murieron y lo que sufrieron durante el Holocausto. No necesitamos ahondar más en esto, pero
este sentimiento de derrota, de muerte, de desesperanza, se vio superado cuando iban a hacer la travesía, aunque sabían que era ilegal, a Palestina. ¿Qué eran los escenarios? No nos vamos a ahondar en qué fueron los guetos, los campos de concentración, los de trabajo, los de exterminio, las fábricas de exterminio, los campos de refugiados, todo lo tenemos presente. Todos estos fueron campos de la muerte. El último que yo señalo es campos de desplazados, y que ese sí fue un campo de la esperanza, porque fueron los campos donde agruparon a los sobrevivientes para después saber inventar, reinventar qué cosa iban a hacer con estos sobrevivientes. ¿Qué son estos campos? ¿Y qué son estos sobrevivientes? Los sobrevivientes estaban física y mentalmente devastados. ¿Qué los unía? Los unía solamente la esperanza de dejar esta Europa que les hizo tanto daño y comenzar una vida nueva en algún lugar donde no tuvieran que estar bajo la autorización o la tolerancia como minoría de algún gobierno fuera de su control. Había que esperar, ya pasó la guerra, había que esperar que se decidiera qué se va a hacer con ese número inesperado de sobrevivientes. ¿Quiénes estuvieron manejando esto? Porque se hablaba mucho y se habla hasta la fecha desde la Shoah para atrás y desde el establecimiento del Estado de Israel hasta la fecha, pero los sobrevivientes y el tiempo que transcurrió entre el Shoah y el establecimiento del Estado de Israel es el tema que precisamente nos va a abarcar. Los campos de los desplazados fueron construidos precisamente en las zonas de ocupación americana y británica. ¿Qué estaba pasando? Pues así como se llaman estos campos, campos de desplazados judíos, mayo de 1945, precisamente el 8 de mayo, con la rendición de Alemania, es el fin de la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos hay cuotas muy restringidas de inmigración, no permiten y además muy específicas, no dice tantos judíos, tantos polacos o tantos checoslovacos o tantos lituanos o tantos húngaros, y eso hace todavía más restringidas las cuotas de inmigración. ¿Qué número de sobrevivientes hay? Se habla de 250,000 sobrevivientes. De estos 250,000, 150,000 son niños y jóvenes, y de estos 150,000, 40 son huérfanos de padre y madre. Un niño que fue arrancado de su casa a los 3, a los 4 años, sobrevivió el Holocausto, no sabe ni de dónde viene, ni de qué apellido, ni a qué familia pertenece. Estos eran los 40,000 sobrevivientes huérfanos del Holocausto. ¿Quiénes apoyaron en este relato? Pues hubieron muchísimas organizaciones que ayudaron, pero lo que quiero resaltar es el último renglón, que es el comité que se formó, que se llamó Anglo-American Jewish Committee, que se iba a ocupar de que las pláticas que había tenido Chaim Weizmann con Churchill en cuanto a aliviar la situación de los judíos que se encontraban, muchos de ellos aún en los campos de concentración o en los campos de desplazados, ¿qué se iba a hacer con ellos? La Sochnut, que es la agencia judía, y que tuvo una parte muy importante en este relato que vamos a escuchar. La agencia judía, como dije, que es la Sochnut, la Haganah, y la Haganah, que tenía una subdivisión
específica para los sobrevivientes y todo el programa de Aliabet, que voy a detallar un poquito más adelante, y que esta subdivisión se llamó Mossad para la Aliabet, una oficina especial para ocuparse de esta inmigración. Y cabe resaltar profundamente los líderes sionistas, no solamente los líderes sionistas de Palestina, sino los líderes sionistas de todos los países donde hubieron judíos en ese momento, en especial Golda Meir desde Palestina, Chaim Weizmann, que fue la persona que estuvo en las pláticas inmediatamente después de la rendición de Alemania, el 8 de mayo, para el 15 de mayo él ya estaba en contacto con Churchill, y Churchill le decía, es que yo ahorita no puedo asegurarte qué vamos a hacer con esos sobrevivientes hasta que no se sienten en una mesa de discusión los líderes mundiales y sepamos qué hacer, a pesar de que sabía que los sobrevivientes están pasando por un momento difícil de incertidumbre, de no saber qué va a hacer. ¿Qué era esa discusión? Toda la discusión era que Palestina, el mandato inglés, abriera las puertas a 100,000 judíos que pudieran entrar legalmente. Estos 100,000 judíos siempre fueron el punto de la discusión en las mesas de los líderes mundiales. Hubo un momento inclusive que se hizo una propuesta que sí iban a dar los 100 certificados, 100 visados para entrar a Palestina, si es que los líderes sionistas de entonces, Chaim Weizmann, Golda Meir, aceptaban una partición del territorio que le iba a tocar a Palestina israelí del 47% para el mandato inglés y con la capital, Jerusalén, bajo su mandato. El 17% únicamente de ese territorio para los judíos y el resto quiere decir para lo que iba a ser Israel, y el resto para la Liga de los Países Árabes. Obviamente y afortunadamente, aunque hubieron quienes estuvieron a favor de ese arreglo, Golda Meir, Chaim Weizmann y los líderes de entonces dijeron, nos vamos a quedar únicamente con el 17% del territorio, declinaron esa propuesta y se pusieron a pensar qué iban a hacer para conseguir legalmente o ilegalmente esos 100,000 visados para entrar a Palestina. ¿Cómo estaba la escena mundial? Pues Europa está devastada en la posguerra, moral, económicamente, en todos los aspectos. Israel obviamente no es Israel, es Palestina porque está gobernada por el mandato británico, que a su vez está gobernado por un documento que se llama The White Paper y que se hizo en 1939, en el que está estipulado con puntos y comas cuánta inmigración se va a tolerar, y que era totalmente restringida, que si era restringida para los judíos, no tan restringida para los árabes que pertenecían a la Liga de las Naciones Árabes. ¿Quién custodiaba este libro White Paper, este documento? Por aquel entonces era ministro de Relaciones Exteriores de la Gran Bretaña, Ernest Bevin, que era un antisemita declarado, que se daba la mano con Hitler y que no permitió, ante sucesos como los que ustedes van a ver más adelante, mover ni un ápice las cuotas de inmigración a Palestina. Pero nos vamos a ir a un escenario mucho más cercano, aquí en México, cerquita de Texcoco, en Teoloyucan. Un grupo de muchachos, de 12 muchachos, Javerín y Javerot, de la Shomer Hatzair, estaban simulando la vida de un kibutz, porque su intención era
como era para otras organizaciones sionistas de entonces, es hacer aliyá. Si perteneces a un colegio, a una organización sionista, es porque vas a hacer aliyá, no para irte a tomar el café en Starbucks. Entonces estos 12 muchachos y muchachas se reunieron en un rancho que les dio alguna persona que patrocinó este proyecto, y vivían en ese rancho simulando en todos los aspectos el kibutz, en lo económico, en lo laboral, en lo cultural, en lo social. Ahí estaban estos 12 muchachos, entre ellos Shmuel Schiller, cuando una noche a todos ellos los lideraba el profesor Avner Alifas. Avner Alifas fue la persona que trajo a México sionismo hebreo en los colegios, ¿sabes de qué estoy hablando, verdad? Y que puso un poquito de idealismo en los colegios y en los movimientos juveniles. Él reunió a estos 12 muchachos, más otros que trajo de fuera, porque había una junta importantísima en la que se tenían que tomar decisiones importantes. En esa reunión se discutió que necesitaban 3 personas, los más calificados, para una misión mucho más importante que la de sembrar lechugas en la granja, que se llamaba Moledet. Moledet quiere decir patria. Y entonces, de estos muchachos que fueron elegidos fueron Shmuel Schiller, Rubén Margolis y Abraham Segal. Y les ofrecieron que cuando ellos tomaran y se responsabilizaran de esta nueva misión, eso solamente ya les iba a valer su visa para entrar legalmente a Israel. Con eso tenían. Pásale, José Luis. Esto es como se veían entonces esos 3 muchachos, pero aquí está Shmuel Schiller con su uniforme y con su aludá de la Shomer Atzair, y en el centro ya del proyecto, que va a ser un parteaguas, no solamente en la historia del pueblo judío, sino en la vida de Shmuel Schiller también. Quiero explicar brevemente qué fue la Aliyá Bet. La Aliyá Aleph, lógicamente, fue la Aliyá legal, la Aliyá Bet fue la Aliyá ilegal. Se le llamó de muchas formas. Brijá, porque viene del verbo libroah, escaparse, se escapaban de Europa para llegar a alguna costa, para subirse a cualquier barco que los acercara a Palestina. Apalá, de Mapilim, caían como si fueran paracaidistas en las playas de Haifa o de Tel Aviv. Este movimiento de la Aliyá Bet fue totalmente ilegal, peligrosísima, secreta y clandestina. Estos 3 muchachos mexicanos tuvieron que hacer un juramento de fidelidad para pertenecer al movimiento de Aliyá Bet, por supuesto dirigido por la cúpula del Mossad de Aliyá Bet, y sus familias no estuvieron tan contentos de que estos muchachos estuvieran en ese movimiento tan peligroso y tan clandestino. Tan clandestino y tan secreto fue que muchos años Shmuel no podía hablar de este movimiento porque sentía que aún tenía que guardar silencio, tan clandestino que mucha de la información se rescató recientemente. Estaba destruido todos los archivos porque ponían en peligro a los integrantes del movimiento, líderes de la Aliyá Bet. En este momento el barco, que no se llamaba entonces Haganah Ship Éxodo, se puso en la cumbre y en el encabezado de los periódicos de la prensa mundial con tratar de transportar inmigrantes ilegales a Palestina. El barco no nació con el nombre Éxodo, el barco se llamó, y esta era su matrícula,
United States Ship President Warfield, y el número de su matrícula era una embarcación de río de poco calado que se había construido y que fue un anacronismo en el año 1927 como barco turístico de lujo. Contaba con 200 cabinas para 400 pasajeros, 50 de tripulación. Lo encontraron los agentes del Mossad en el río, en el James River, cerca de Baltimore, y lo encontraron como un casco abandonado porque primeramente se ofreció en venta en $6,000, posteriormente $8,000, y finalmente el Mossad lo compró por $40,000 ya arreglado y ya pudiendo flotar, porque cuando lo encontraron ni siquiera flotaba. En febrero 25, en el muelle de Baltimore, se reúnen los líderes sionistas, los grandes activistas de las organizaciones de la educación judía también, para hacer una ceremonia de despedida a los 47 hombres, y lo pongo entre comillas porque sus edades eran entre los 17 y los 23 años, a los que los líderes los despidieron, les dijeron son los macabeos del siglo XX, les entregaron una bandera de Israel, un Tanaj, y olvidé mencionar que el barco traía cargados 1 millón de cigarrillos americanos, Lucky Strike, y muchas cajas de licor. ¿Para qué? No se iban a embarcar. ¿Para qué? Para intercambiar. Para intercambiar en el mercado negro o para sobornar a algunas autoridades en los puertos por donde tenían que pasar. Entonces, las dos cigarrillos americanos que eran muy apreciados en Europa. Shmuel, mi esposo, tiene una cámara maravillosa que adquirió solamente cambiando su ración de cigarros. Su reloj también lo consiguió cambiando su ración de cigarros por un reloj buenísimo que usó hasta el Hilton Club, o una cámara o una cobija a veces, pero así era, porque el mercado negro y los cigarrillos Lucky Strike eran muy apreciados, y entonces el licor americano, whisky, no soy muy experta en las bebidas, eran una moneda de cambio para conseguir alguna licencia, algún permiso, algún trámite. El primer intento del viaje del presidente Warfield zarpa a las 5 millas náuticas, entra una tempestad, y entonces el barco, ellos no querían pedir auxilio, porque sabían que pidiendo auxilio se podían poner en peligro. Entonces dejaron que el agua les llegara al cuello. Verdaderamente, cuando tenían 6 pies de agua inundando el barco, tuvieron que pedir ayuda, y entonces una patrulla naviera los remolcó hasta Cape Hatteras, que era el puerto donde más cercano les quedó para llevar el barco. Y entonces esta tempestad, que fue muy fuerte, desató otra tempestad. Fue tan fuerte la tempestad que invalidó el barco, que los periodistas llegaron a Norfolk a ver cómo es que alguien sobrevive de esa tempestad, y entonces comenzaron a hacer clic ciertas cosas. ¿Cómo es que hay 47 voluntarios, unos judíos y otros no, con un barco que tiene cartas navales para China y que se va con una ruta rumbo al Mediterráneo, y les comienzan a hacer clic que este barco puede llegar a ser uno, como ya hubo en otras ocasiones, un barco ilegal que lo van a hacer llegar a alguna costa de Europa, del Mediterráneo, para posteriormente sacar ilegales? Y entonces la inteligencia británica, con todos los encabezados, porque este barco siempre estuvo en los encabezados de la prensa mundial, ya está alertada,
Se regresa el barco, lo vuelven a reparar, desde el día que salió y hasta el 29 de marzo, vuelve a zarpar dirigiéndose a Europa vía las Islas Azores. En las Islas Azores tiene que cargar combustible. El franquiciatario del combustible era judío, pero ya estaba alertado que él no puede surtir combustible a esos barquitos que parece que van a llevar ilegales. El franquiciatario se enfermó, se fue a su casa, dejó el lugar donde se surtían y los muchachos de 47 voluntarios se surtieron el combustible, ni siquiera pagaron lo que tenían que pagar y se fueron y siguieron su ruta. Ahí está la foto de esos tres muchachos que no sé si desde acá llega el del medio, Shmuel Schiller. Ahí está Rubén Saborin con su chamarra que tiene un cuello de piel y Abraham Segal de este lado, justo antes de abordar ese barco para irse a la gran aventura en donde se iban a situar ellos en esta odisea. Es la foto. Esta foto aparece en el Museo Smithsoniano de Washington, en la sala que dice Illegal Immigration. Está el nombre de ellos tres, está una réplica del barco y está más detallado todo lo que fue Aliabet. Pues esta foto ahí aparece. Se fueron a la tierra prometida, estos tres muchachos de voluntarios, Francia e Inglaterra, que entonces políticamente en esto de lo de la inmigración ilegal estaban muy hermanados, estaban observando los movimientos del presidente Duarte con todo detalle. El barco se dirigió a Francia, precisamente a Port-de-Bouc. En Port-de-Bouc hicieron ciertos arreglos, de ahí se pasó a Marsella, llegó a Porto Venere, a otro puerto que se llama La Spezia, y esta circular de puerto en puerto era porque querían un poco marear a las autoridades y porque estaban buscando en dónde podría probablemente el barco salir sin que fuera tan custodiado por el Imperio Británico. Pero la inteligencia británica estaba muy atenta y estuvo monitoreando el barco todo el tiempo. Finalmente, el 9 de julio, el barco arribó a la costa de Sète, el puerto de Sète, donde la noche del 10 de julio llegaron los sobrevivientes que iban a abordar. El barco, recuerdan que estaba para 400 pasajeros. Barquito de río, no de mar. Y entonces llegan, el barco sale, se me pasó decir, salió con una bandera de Honduras, con un registro de Panamá, con unas visas para Costa Rica, unas y otras para Colombia. Todo eran arreglos como se podían y como se iban pudiendo hacer. El capitán que llevó el barco en aquel entonces fue Ike Aronovich. Había 45 tripulantes y 4.545 pasajeros en 172 camiones, y todo un día, una noche y otro día les llevó a acomodar a estos pasajeros en el barco, que finalmente partió el 11 de julio ya con toda la intención de llegar a la tierra prometida. Aquí pasó por los puertos de Marsella, de Port-de-Bouc, de La Spezia. Aparte de que trataban de evitar las autoridades, lo que hacían en cada uno de estos puertos eran adaptaciones, acomodo para los sobrevivientes, y en cada puerto tenían que hacer algún arreglo. Y el director de toda esta operación ilegal, no solamente del éxodo, sino de toda la Aliabet, fue Yossi Harel, que fue el responsable de la operación y que sabían que se jugaban la vida, no solamente de él, sino de los 4.545 pasajeros. ¿Quiénes eran estos 4.554 pasajeros? 1.600 hombres,
mujeres y niños y jóvenes 1.672, 1.282 mujeres, varias venían embarazadas a punto de dar a luz, 3 dieron a luz durante la travesía, una de ellas murió, y traían 100 visas que había dado un cónsul de Colombia a cambio de $100 cada visa, con tal de que no me los traigas a Colombia. A estos mugrosos harapientos no los quiero en Colombia, te doy las visas, te las resello, pero no los traigas por nada del mundo a Colombia. Y entre los arreglos que se hicieron de cómo acomodar a los pasajeros, había unas mamparas. En esas mamparas se escondían la gente del Mossad, la cúpula, que en el momento sabían que a lo mejor iban a tener éxito y a lo mejor no, y tenían que tener quien tomara las decisiones en el momento que tuvieran que negociar, y estos eran las mamparas donde se escondían. Y los muchachos que se llamaban los Shushu Boys, que Shushu no es ningún apellido, era simplemente los muchachos que estaban enterados de la operación tan clandestina y tan peligrosa, pero de esto tú no dices ni una palabra, y se les conoce con el nombre de Shushu Boys. Y este es el barco. Regrésatela un momentito. Antes de abordar en el puerto de Sète, en Francia. Todas son fotografías originales del suceso real vivido por Shmuel. Así eran los camastros: 45 centímetros de ancho, solamente puedes dormir de lado. Después del Holocausto, esto era el Hilton. Esto estaba maravilloso, y así tuvieron que acomodar a los 4.500 y pico sobrevivientes, que todos fueron muy disciplinados, muy solidarios, sabían que se las estaban jugando, pero sabían, porque todo los motivó la esperanza. Y este efectivamente es el relato de la misión del barco, de su legado y de la gente que le dio vida a un evento así por la esperanza que tenían de llegar enteros a Palestina. La vida a bordo, ¿se la pueden imaginar? Hacinados 4.500 y pico personas en el barquito de 400 pasajeros, eso sí, con los mismos 50 de tripulación que iban a ser para 400 pasajeros, pero aquí iban a ser para 4.500, y entonces la gente se las arreglaba como podía. El barco no tenía más que las mamparas, que eran importantes, el personal de limpieza, que eran de los mismos voluntarios, una cocina, porque sí se les servía 3 comidas al día, 1 litro de agua por persona y una comida caliente se les servían. Y bueno, pues la gente era muy solidaria. Y ese es. ¿Qué pasaba a bordo? Pues a bordo les enseñaron las primeras palabras en hebreo, como las primeras canciones que todos nosotros cantamos hace años, y a bailar la jora. Circulaba un periódico en yiddish. ¿Alguien se acuerda lo que era un stencil? Ah, claro, porque lo usamos. Con un stencil hacían un periodiquito en yiddish en el que pasaban la circulación de lo que acontecía en el barco, o de las peticiones y solicitudes que se piden, y todo el tiempo se tocaba la 9ª Sinfonía de Beethoven, que no tiene ninguna relación ni con el sionismo, ni con el Hashomer Hatzair, ni con el Holocausto. Era el único disco que tenían y lo tocaban constantemente. Y por supuesto, para tenerlos quietos, pues había lecciones de yiddish, de hebreo, para que pudieran aprender lo primero que necesitaban, y sobre todo para tenerlos quietos y no te estés moviendo mucho en el barco, porque este no es un barco en el que hay un casino y que hay tiendas y que hay todo esto. Era un barco en el que te tienes que quedar en el lugar que te asignaron y que no te estés moviendo. Y entonces la travesía en el Éxodo,
Ruth Gruber le escribió algo así como "We lay like fish", que era lo menos que podía decirse, pero un poquito más adentrados en el mar, otra vez una tempestad que dejó a la tripulación bastante mal y a la gente tirada de los mareos y de los vómitos. La situación se llegó a ser muy crítica y la verdad que hubo desesperanza porque no sabían qué iba a pasar. Podía surgir una epidemia fea en el barco, pero la tripulación ayudaba a que los pasajeros estuvieran quietos en la medida de lo posible, acomodaron lo mejor que pudieron a los enfermos, a los niños y a las mujeres embarazadas. Y pasó la tempestad. Y entonces la vida a bordo, no había primer setting y segundo setting, ni los restaurantes de especialidades. Como podían, comían, pero sí se alimentaban bien. Y se ve que no es que estén de vacaciones, sino que el calor del Mediterráneo por aquel entonces llegaba a los 50 grados y se tenían que conformar con el espacio que les tocara y soportar el calor. Y ahí están conviviendo como pueden convivir, hacinados, haciendo mucha fraternidad, porque aquí había judíos húngaros, checoslovacos, polacos, alemanes, franceses, de todos los lugares donde llegó el Holocausto, pues tenían que convivir y se hermanaron en esta travesía que iba a durar 7 días, pero van a ver lo que duró. Pásale, José Luis. Pues es así como lavaban la ropa y cómo se acomodaban. ¿Está desenfocado o yo estoy desenfocada? Está de lado. Está un poquito, bueno, son fotos muy viejas, pero son fotos originales. Así se acomodaban, así lavaban su ropa con agua de mar, se medio bañaban como podían. No surgió ninguna epidemia en el barco por falta de aseo, porque de eso sí se preocuparon los organizadores, de que ellos querían llevar sobrevivientes vivos, no querían llevar cadáveres a Palestina. Y entonces así era la convivencia, cantaban, se platicaban de los lugares de donde venían, las esperanzas que tenían de llegar a Palestina y de comenzar una nueva vida. Esta era la esperanza que tenían, pero entonces la flota británica, que mientras el barco circulaba en las aguas internacionales, no les podían hacer nada. En cuanto llegaron a las aguas territoriales del Imperio Británico, entonces los comenzaron a alertar. Dijeron: barco, tú no tienes permiso de circular en las aguas del Imperio Británico, y entonces o te paras o lo vamos a atacar el barco. Sí tuvieron las alertas de que los daban y los atacaron. Y entonces de la noche del 17 al 18 de julio, a 20 millas, ya se veía la costa de Palestina. 20 millas náuticas son una distancia que ya distingues la costa y distingues lo que pasa en la costa. No puedes entrar, son las aguas territoriales. Y entonces la prensa ya avisaba que 6 destroyers, 2 buscaminas, todos bajo el comando de un barco que se llamaba el Ahad, asaltaron el barco, que entonces ya cambió su nombre. En esa noche del asalto, el barco dejó de llamarse President Warfield, desplegaron aquella bandera que les dieron en el puerto de Baltimore, y entonces es cuando se rebautizó con el nombre de Hagan Ashir Yetziat Europa, el barco Éxodo 1947. Pero este barco fue tan dañado por los destroyers golpeados una y otra vez, que abrieron una brecha en el casco y el barco comenzó a hacer agua y el barco se podía haber hundido. Y es cuando salieron los hombres del Mossad de entre las mamparas, porque otra vez repito, ellos querían llevar sobrevivientes
y no gente muerta o dejar que los sobrevivientes murieran en el mar. Sabían que la tenían perdida, sabían que tenían que negociar. ¿Qué va a pasar con ellos? Los van a mandar a los campos de refugiados en Chipre, que era lo que hacían con otros barcos. ¿Qué va a pasar con ellos? Pero el barco se tenía que desalojar porque se estaba hundiendo y estaba fuertemente dañado. Y entonces, qué lástima que no hay movimiento, pero ahí se ve cómo la gente está viendo la costa a las 40 millas. Ahí sí tiene, ponle, pero no tiene sonido. No. Lo estamos viendo. ¿Este video es con sonido? Sí, tiene sonido. ¿Sí se oye en la computadora o no? Sí. La computadora Sí, tiene Me faltaba las 19. hay que conectar a las bocinas. Así lo había pedido, pero bueno, no hay. Bueno, pues entonces, así quedó el barco lastimado, pero no solamente que fue golpeado, sino que se acercaron tanto porque lo que querían era esto. Los marines del Imperio Británico se metieron al éxodo, brincaron. Había 1000 marines invadiendo la plaza. A ver si se oye, José Luis. No sé. Qué lástima. Bueno, es la voz de un sobreviviente que platica cómo vivió ese episodio. Y se brincan. Pues no se había perdido. Bueno, ya es con la nueva bandera que dice, y el barco que dice, aunque está ya el barco muy dañado, pero está ondeando la bandera azul y blanco, y ellos siguen su camino porque saben que van a llegar. Lo que no sabían es en qué parte precisamente van a desembarcar, porque lo que hacían los barcos de la Liavet era acercarse lo más que se puede a la costa. Los sobrevivientes se iban en barquitos pequeños y el Mossad juntaba gente de la población de Palestina para que se revolvieran y que no supieran quiénes son inmigrantes que no traen permiso y quiénes son de la población de ese mismo lugar. Y eso es lo que no sabían, si precisamente en Haifa, un poquito más para arriba, un poquito más para abajo, estaban en eso decidiendo. Y aquí está ya con la bandera de Israel. Qué lástima. Y así es como quedó el barco Éxodo, después y todos los barcos, y además lo sobrevolaba también aviones ingleses que lo estaban viendo que para dónde se está dirigiendo este barco, y el barco verdaderamente se estaba hundiendo con los 4.500 y pico de los pasajeros. Y ahí está la batalla, y la batalla fue terrible, pero los sobrevivientes no se rindieron sin dar la batalla. Se defendieron como pudieron. Regaron aceite en la plataforma para evitar que los que se estaban brincando del barco entraran, sino que se resbalaran. Se defendieron como pudieron y ya habían pasado lo peor en el Holocausto. Estaban dispuestos a lo que fuera. Ya peor de lo que habían vivido no iban a tener. Entonces se arriesgaron, cooperaron muchísimo, y el barco sumamente dañado. A ver, José Luis, hay otra. Y la batalla duró 7 horas y el barco quedó muy dañado, y las bajas fueron 4 del barco, entre ellos el capitán William Bernstein, que ahí falleció, y un joven. Lo primero que hicieron los que asaltaron el barco fue echarles unos reflectores. Esto sucedió a las 2:30 de la madrugada. Unos reflectores enceguecedores, y este muchachito sobreviviente, Tzvi Yakubovich, se lanzó sobre uno de los faros, logró apagarlo, pero fue acribillado y también ahí quedó, y 150 lesionados graves, muchos de ellos que necesitaban hospitalización. Y no se rindieron los refugiados, ayudaron como pudieron, y ayudaron con lo que pudieron, con palos y con latas y con vapor y con manguerazos de agua caliente,
y después de tratar de dar esta batalla, fue cuando la gente del Mossad dijo: nos tenemos que rendir, no vamos a permitir que esto se convierta en un cementerio. Ay, ¿no me puede traer tantita agüita, por favor? Tenían que ver qué iba a pasar ya en la costa de Palestina. Y entonces, muchas gracias. Y entonces, ¿qué pasó? Ya los Marines de plano invaden, están pidiendo documentación, como lo van a ver en las fotos que siguen. Así quedó el barco. Esta señora que vemos con el bebé fue abuela de ese bebé que nació en el barco y que la señora dio a luz, la mamá dio a luz y falleció en el parto, y la abuela se quedó con el bebé. El bebé vivió un poquito, pero finalmente falleció, y es el caos que se hizo, el caos que no entendía nadie qué es lo que estaba pasando, pero peor aún, la incertidumbre de qué va a pasar, qué es lo que sigue. Y entonces llegan a la tierra prometida, llegan a Haifa y los descienden del barco. Unos van heridos, pero los descienden del barco y llegan a la tierra prometida, y ahí los están bajando. El barco, se ve el daño que sufrió, los Marines pidiendo documentación. La pobre niña, yo creo que no sabía ni qué contestar, y ya están todos en cubierta esperando ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con nosotros aquí todos hacinados? Ahí bajan esa bandera, va a llegar después otra vez a Palestina. Es la bandera con el que pusieron el nombre de Éxodo y con el que taparon al capitán que murió. Y entonces el Imperio Británico, sarcásticamente e irónicamente, inventa un operativo que se llama Operación Oasis. Y entonces los pasajeros descienden en Haifa, pasan por una sala como de migración y los vuelven a meter en 3 barcos jaula, 3 barcos prisión, repartidos entre esos 3 barcos, que fue el Ocean Vigo, Runnymede Park y el Empire, y repartidos como fuera, y entonces, ya estando en el barco, que nomás en los barcos que pasaron nomás tocaron Haifa, los vuelven a meter, y ahora ¿dónde los llevan? Y ahí está el convoy de los 3 barcos, todo el tiempo seguidos por los destroyers, por la flota, por todos los que, armados hasta los dientes, ¿qué van a hacer con esos 3 barcos que llevan a los pasajeros? Y está un futuro incierto. Bevin sigue necio, inamovible, su estatuto de que no pueden entrar a Palestina porque no tienen permiso. Y entonces hay 3 opciones, lo que suponían: o los van a regresar al puerto de embarque, que es lo que a Port de Brook, o los van a llevar a Chipre, que eran campos de refugiados que tenía el Imperio Británico, o los van a regresar a su país de origen, pero unos eran checos, unos eran húngaros, unos eran franceses, unos eran alemanes, polacos, ucranianos y de todo. Y entonces el barco se dirige a Chipre, pero no les permiten desembarcar. Navegan otra vez a Port Le Duc, tras otra vez una semana de travesía en el calor de 50 grados del Mediterráneo, en los barcos prisión. Y Francia, en Port Le Duc, ellos no se quieren bajar, y Francia dice: a la fuerza no los vamos a bajar. Los que quieran descender por su propia voluntad y por su propio pie, los dejamos que desciendan. Ustedes se imaginarán que se bajó la mitad de la población del barco, pues la mayoría no se bajó. Esta fue la primera y la única vez que regresan un barco
que quieren regresarlo a su lugar de origen. Golda Meir propuso una huelga de hambre de 15 líderes sionistas. Se iban a dejar morir de hambre para ver si así se conmovía el Imperio Británico y les daba permiso de bajar. Y Bevin le contestó: señora Meir, ¿usted cree que porque usted va a dejar de comer, nosotros vamos a cambiar nuestras cuotas de inmigración y nuestros estatutos? Y Golda le contestó: nunca tuve esa ilusión, no lo creí ni por un momento. Simple y sencillamente esto es un acto de solidaridad con mis compatriotas que estaban también haciendo una huelga de hambre en uno de los barcos para que se mueva un poco el Imperio Británico y permita la llegada de estos sobrevivientes. Bueno, pues como estaban en esos barcos, es imposible, indescriptible lo que vivieron hacinados en esos barcos, y no los dejaron bajar en Chipre. Y la Gana entonces reorganizó a los pasajeros, se decidió que los pasajeros decidieron que ellos no van a bajar en Francia ni aunque los carguen, y no bajaron en Francia. Y los sobrevivientes estaban decididos a resistir hasta el final. Solamente 59 personas, muy ancianas algunas, otros muy enfermos, descendieron en Francia. El resto se sentó en el suelo y no quisieron bajar. Pero en agosto 21, el gobierno británico pasa este memorándum, este ultimátum en el que dice, es el comunicado 127, y que es imposible que estemos por tiempo indefinido estos barcos en las costas de Francia. Entonces se ha decidido que los judíos que no se bajen antes de las 6 de la tarde de agosto 22, este barco va a partir a Alemania, a la zona británica ocupada en Alemania. Nunca había pasado que un barco, y esta es la ruta en el que se ve desde el principio, que salen de Port Le Bouc, la línea de abajo, llegan hasta Haifa. En Haifa los meten en los 3 barcos prisión, regresan a Port Le Bouc, a Set, y no se quieren bajar más que los 59. Le dan la vuelta a toda la costa de España, donde dice Farad, a toda la costa de Portugal. Por cierto, que en el estrecho de Gibraltar, que está en el estrecho, se nota perfectamente bien donde está el estrecho de Gibraltar, el barco se queda atorado 7 días, mientras los líderes mundiales se ponen de acuerdo qué es lo que hay que hacer con el Imperio Británico, pero sobre todo con los sobrevivientes, y le dan la vuelta completa hasta que llegan a Alemania, a Hamburgo. Y llegan a Hamburgo, a un lugar que se llama Poppeldorf, que está en un condado que es Lübeck, y ahí hay unos campos que fueron campos de concentración y que ahora van a ser campos de los sobrevivientes del Éxodo. Y llegan hasta ahí, pero tampoco se quisieron bajar voluntariamente. Lástima que no está el sonido, porque este señor que puso dice: nosotros no nos vamos a bajar acá, nosotros vamos a Palestina o morimos en el barco, pero nosotros no nos vamos a bajar. Y ondean la bandera del Éxodo, y bueno, la prensa mundial otra vez el Éxodo vuelve a quedar en los encabezados de los periódicos. ¿Cómo es que a un barco de sobrevivientes les pueden hacer esto de regresarlos a Europa? Esta es Ruth Gruber, la que escribió el libro de La Nación, el barco que generó una nación, y es la que dice: nunca se había oído, las palabras de ella son: nunca se había oído que un barco de sobrevivientes, que pasaron muchísimas historias y todos tienen su historia terrible, pero lo que pasó con el Éxodo nunca antes ni nunca después volvió a pasar, de que
les hicieran esto a los sobrevivientes que sobrevivieron el Holocausto y ahora están viviendo otra vez un holocausto. Y entonces los regresan a Alemania. El día 25 de agosto se reunieron bajo una fuerte presión de los medios para discutir nuevamente la decisión que van a hacer con estos refugiados del éxodo en Alemania. Y los barcos, ya había yo dicho que estuvieron en Gibraltar. El 30 de agosto los barcos se dirigen a Hamburgo, que es lo que contamos, a Poppendorf, al campo de concentración. ¿Qué es lo que decían para no bajarse? Estas son sus palabras. Nosotros no queremos quedarnos en Alemania, que nos costó ya 6 millones de vidas, ni en Francia ni en ningún lugar. Nuestro objetivo es Palestina para vivir como gente libre en un país libre. Y esto era lo que repetían, y los encabezados de los periódicos haciendo alusión a lo que está pasando con los sobrevivientes. Y aquí se me metió una diapositiva de una placa que hay del éxodo con estos sobrevivientes en Hamburgo, porque Hamburgo también puso una placa conmemorativa de que allí estuvieron estos sobrevivientes. Los judíos no se querían bajar de los barcos, una de las banderas le pintaron una suástica, protestaron, cantaban Atikva constantemente, y ninguno de ellos se quería bajar. Cuando llegaron a Poppendorf, los bajaron cargados de un barco, los bajaron a todos cargados. Estos bajaron, regrésate José, bajaron por su propio pie, estos bajaron rapidito y de su propio pie, porque después se supo que pusieron una bomba que iba a estallar. ¿De dónde armaron una bomba? ¿De dónde consiguieron el material? Pero se iban a defender de alguna manera. Se bajaron del barco y llegan a Poppendorf y vuelven a ver a los guardias custodiando el campamento, todo otra vez restringido. Estos son los líderes sionistas que por ahí está Shmuel atrás también, que se reunieron a discutir qué es lo que hacían con los sobrevivientes, y una placa que aparece en Marsella sobre lo que pasó con el éxodo. A ver qué pasa. Y una placa que hay en Baltimore donde menciona los 10 barcos que partieron de esa costa de Baltimore hacia las operaciones de Aliabet, y sobre todo que da mucho crédito a los voluntarios americanos, judíos o no judíos, que estuvieron involucrados en el episodio Éxodo. Y el Éxodo resulta que lo que pasó es que el fracaso del Éxodo, que no pudo llegar a Palestina, se convirtió en un éxito. La presión mundial de los medios y de la prensa fue tan fuerte, fue un escándalo internacional, que los líderes sionistas lo aprovecharon, y entonces hicieron más presión para que se hiciera la votación de la ONU de la partición del territorio en 2 naciones, en lo que va a ser Israel y la parte que le toca a Palestina. Y otra vez el éxodo en el centro de la atención mundial. Y nuevamente los encabezados, entre estos 200 periodistas que abarrotaron para ir a ver qué fue esto de la operación Oasis en Hamburgo, estaba Leon Uris, y él se inspiró en las entrevistas que tuvo con algunos de los sobrevivientes para escribir su libro de Éxodo, que fue tan renombrado. Y el Éxodo, todo este desenlace, provocó la simpatía y el apoyo para llevar a cabo la creación del Estado de Israel, y es lo que justifica el nombre, el barco que generó una nación. Ahí están las manifestaciones que hubieron en Washington, en Nueva York, en todos lados, en apoyo. En una de esas dice Midish, Mapilim, Mirzainen Mitai,
y todo el apoyo que recibieron de la gente, judíos y no judíos, para la creación del Estado de Israel. El éxodo siempre en los encabezados. ¿Y qué pasó con el éxodo y con los 250 judíos que sobrevivieron? Los pasajeros fueron poco a poco en otros barquitos ilegales llevados a Israel. Los últimos 70 se fueron en el barco Calanut el 7 de septiembre, pero esto ya no fue Aliabet porque ya existía Medinat Israel. Y otros sobrevivientes, es así como quedaron más o menos las cifras. 15,000 se fueron a América Latina, 13,000 lo fueron recibidos en Estados Unidos, que por cierto, tras este episodio del éxodo, Estados Unidos también amplió y abrió sus puertas para nuevos emigrantes. 7,000 se fueron a Canadá, 6,000 se fueron a Australia, pero la mayoría de estos sobrevivientes se fueron a Israel. ¿Y qué pasó con él? ¿Qué quedó como legado histórico? Ay, José Luis, por ahí dejé un libro encima, uno que dice The Jewish Float. Pues quedó que en el Museo Smithsoniano sí se habla mucho, gracias, se habla mucho sobre todo lo que fue Aliabet y lo que fue especialmente el barco Éxodo. Israel pasó un timbre postal, hizo un timbre postal en el que aparecen los nombres de todos los barcos, ahorita lo voy a circular para que lo vean, y que forman las olas y el barco Éxodo en el centro. Y bueno, hay muchos libros, muchas películas, si ustedes se meten a la página van a encontrar mucho más información que esta. Existen placas conmemorando el éxodo en Italia, en Estados Unidos, en Marsella, en Alemania, pero no existe una placa específica en Israel, porque Israel estaba muy ocupada apenas formando el nuevo Estado de Israel. Ernest Bevin fue depuesto de su puesto porque el mal manejo fue considerado uno de los errores políticos más grandes de la historia. ¿Y qué pasó con los...? Bueno, el casco estaba tan dañado que quedó como un estorbo en la playa de Haifa y lo tuvieron que hundir. Pero antes de que lo hundieran, el que fue entonces alcalde de Haifa propuso que de ese barco que estaba ya inservible hicieran un museo para Aliabet, y durante la restauración y mientras hacían el museo, el fuego prendió lo que sobraba del barco y quedó casi totalmente destruido, con un estorbo en la playa de Haifa, y entonces lo tuvieron que sumir y yace en el río Kishon cerca de Haifa, sumido, y ya no se pudo rescatar, aunque hubieron compañías griegas y compañías italianas que trataron de rescatarlo por lo que significa el barco Éxodo, pero ahí quedó abandonado. Shmuel, por supuesto que la Odisea del Éxito fue un parteaguas en la historia moderna de Israel. Es el ícono, se convirtió en el emblema y en el ícono de Aliabet. Es una epopeya que llenó de orgullo a la comunidad judía, al Estado de Israel, pero en especial a los que tuvimos el privilegio de escucharlo de viva voz de uno de sus participantes, y Shmuel, y fue la misión cumplida. Shmuel Schiller fue miembro del Mossad durante la misión del Éxodo y durante varios viajes de Aliabet. Salió de Poppendorf con un disfraz de un partido de fútbol soccer, le dieron el uniforme, le dieron un balón, pero nunca existió ese partido. Se regresó a Marsella y de ahí a Palestina, y de ahí a varios viajes de Aliabet. Fue Haber de Kibbutz Sasa, se nacionalizó como ciudadano israelí y participó en la guerra de independencia de Israel. Después de 7 años en Israel, vino a unos trámites a México, nos conocimos,
Nos casamos, hay 4 hijos, gracias a Dios, y 7 nietos. Y Shmuel compartió conmigo esta y otras maravillosas historias similares. Shmuel falleció el 19 de marzo de hace 2 años. Es una foto todavía de cuando está con algunos javerín y la foto de nuestra familia, que ya tiene mucho tiempo, pero es la única que tengo porque cuesta trabajo reunirlos a todos, que están muchos fuera de México y cuesta trabajo reunirlos. Y yo espero que la plática les haya parecido de alguna manera interesante.